Quiero leerles un pasaje que está ahí en 2 Corintios capítulo 4, no lo busquen, que dice de la siguiente manera: es por esto, dice, que nunca nos damos por vencidos. Quien está hablando es Pablo. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, dice, nuestro espíritu va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, dice, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso, dice, que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra mirada o nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Este es el mismo texto, ¿no es cierto?, emblemático de la 60, que dice: y aunque el hombre exterior se va desgastando, dice, el interior se va renovando. El contexto previo, ¿no es cierto?, son obviamente las aflicciones que plantea el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, que le significan a él llevar el evangelio adelante. Son las tribulaciones, las pruebas, las adversidades, ¿no es cierto? Y él dice que estos vasos frágiles no soportan muchas veces ese proceso de llevar adelante la obra. Eso es lo que está planteando en el contexto. Y hay un momento, ¿no es cierto?, en que él dice que a pesar, dice, después de haber puntualizado una serie de hechos que lo llevan a un desgaste, ¿no es cierto?, él dice: a pesar de todo esto, dice, aunque el exterior se desgasta, acá dice, ¿no es cierto?, el cuerpo va muriéndose, dice, el interior se renueva. Y qué importante en la vida es entender eso, que el interior se renueve. Es importante asumir ese interior que se renueva. Yo soy un convencido de que Dios jamás se le va a encontrar en una multitud, o en medio de una iglesia, una congregación donde todos gritan, todos saltan. No, eso no es así. A Dios se le encuentra la intimidad. Jesús dijo de que aquel que quería encontrar a Dios tenía que hacerlo a solas. Y tú, cuando ores, dice, entra en tu aposento y cierra la puerta. Y el Padre que te ve en los secretos te va a recompensar en público. Y yo creo que una de las mayores recompensas que Dios le puede dar a un hijo en público es mostrar que está vivo. ¿O no? Que realmente está vivo. Se nota tanto cuando alguien está vivo, hermano. Se nota tanto cuando alguien realmente puede disfrutar esa intimidad con Dios. Se nota, ¿no es cierto? Entonces, en estos días yo he estado pensando mucho en este tema de realmente estar en comunión con Dios, realmente estar vivo. Hay un momento emblemático en la historia de Israel, cuando Israel, a causa de sus divisiones, a causa de sus egoísmos, de su partidismo y un montón de cosas, llegan realmente a dividirse, a fraccionarse y a morirse al final. Cuando Ezequiel el profeta, ¿no es cierto?, tiene la famosa visión de la que vamos a hablar hoy día, la de Ezequiel 37, él está en el exilio. Él ya ha sido llevado cautivo, ¿no es cierto?, con una primera fracción de hebreos, ¿no es cierto?, hacia el extranjero, ¿no es cierto?, y él sigue profetizando y sigue enseñando y sigue tratando de salvar a los que pueden, ¿no es cierto?, hablando en términos espirituales, ¿no es cierto?, de mantener su fe viva. Esa es la pega que él tiene. Él se ha comprometido con que de alguna manera no muera la fe, porque recordemos, dicho sea de paso, que Jerusalén va cayendo, las amenazas vienen, ¿no es cierto? Luego con el periodo profético de Jeremías, la ciudad finalmente cae, el templo viene abajo y todo, pero hombres como Ezequiel, como Isaías, ya veían venir esa decadencia y hacía paso agigantado hacia Israel. Y es porque ellos podían percibir la realidad que la nación ya estaba viviendo. Cada uno cortaba por su lado, había división, no había unidad, no había adoración genuina, no había un servicio, no había un reconocimiento de lo que ellos eran ante Dios. Entonces, los profetas que tenían comunión con Dios, ¿no es cierto?, para ellos era muy evidente ver hacia dónde, a la olla a la que se estaba dirigiendo la nación. Y el Señor mueve, ¿no es cierto?, a Ezequiel, lo pone en medio, ¿no es cierto?, de los deportados, y él sigue profetizando y sigue tratando de encauzar a Israel allá incluso en el exilio. Y cuando uno lee los escritos, ¿no es cierto?, y los testimonios del profeta, uno se da cuenta de que él incluso estaba ya enseñando, adorando a Dios, ¿no es cierto?, buscando al Señor en el exilio, cuando de en medio de los ancianos Dios lo agarra a él. Lo agarra y lo lleva. Entonces vemos que a pesar de que estaba fuera, a pesar de que ya no estaba en Jerusalén, ni siquiera podía participar del templo y de todo lo que eso significaba, a pesar de eso, igual el hombre seguía buscando a Dios.
Entonces uno ahora entiende el contexto en el por qué Dios lo escoge para hablar de lo que le habló. ¿No es cierto? Y esto es glorioso, hermano. ¿Por qué? Porque son en las instancias más paupérrimas donde se pueden encontrar los creyentes, es decir, contra todo pronóstico, contra toda probabilidad, ¿no es cierto? Vemos a un profeta, a un hombre de Dios, que a pesar de todo, él igual sigue tratando de ser un pastor para Israel, de ser una guía para la nación. Él no suelta la fe, él ya incluso ha tenido que experimentar el sufrimiento de no poder servir a Dios en el templo, de presentar su sacrificio, está en una tierra extraña, etcétera, etcétera. Y ahora yo entiendo a cabalidad o más profundamente por qué Dios en las visiones lo lleva a un templo, hermano. ¿Por qué lo lleva a un templo y por qué le muestra lo que le muestra? ¿Por qué le hace ver lo que le hace ver? ¿Por qué le hace experimentar lo que le hace experimentar? Entonces, ahí uno se da cuenta de lo importante que es y lo vital que es que nosotros asumamos eso. Podamos asumir de que no podemos estar por encima raspando el cuento nomás por mano, sino que realmente nos podamos comprometer con esa búsqueda. ¿Saben qué? Yo he llegado a la conclusión de algo, que no es el diablo el que saca a la gente de aquí. El que hace que se vayan es Dios. ¿Y saben por qué? Porque Él se acerca. Y todavía no se han ido todos los que debieran irse. ¿Y sabe por qué? Porque Dios es misericordioso. Porque Dios da oportunidad para que nos pongamos a cuenta. Dios da oportunidad ¿para qué? Para que hagamos las cosas bien. Dios nos da oportunidad para que nos encarrilemos todos. Nos da oportunidades. Pero a pesar del tiempo la gente no lo logra ver. No logra tomar conciencia de lo que realmente importa. Pero hay algunos que sí están tomando conciencia y se nota. No porque lo anden diciendo, es que lo irradian. ¿Saben cuál es el gran problema de los cristianos? Que todo lo que son lo irradian, sea bueno o sea malo. Todo se irradia, hermano. Acompáñenme a Ezequiel. Ezequiel 37. Ezequiel 37, vamos a leer del verso 1 en adelante. Ahí sí. Ah, la gloria de Dios, hermano. El Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Luego me preguntó: hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo: anuncia un mensaje profético a estos huesos y diles: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. Atención. Pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Así que yo anuncié el mensaje tal como me lo dijo. De repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos. Después se formó piel para recubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Luego me dijo: hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos. Anuncia un mensaje profético y di: esto dice el Señor soberano, ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Así que yo anuncié el mensaje como Él me ordenó y entró aliento en los cuerpos. Todos volvieron a la vida y se pusieron de pie. Era un gran ejército. Luego me dijo: hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel. Ellos dicen: nos hemos vuelto huesos viejos y secos. Hemos perdido toda esperanza. Nuestra nación está acabada. Por lo tanto, profetiza y diles: esto dice el Señor soberano. Oh pueblo mío, abriré las tumbas
del destierro y haré que te levantes. Luego te regresaré a la tierra de Israel. Cuando eso suceda, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en ti, volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo el Señor he hablado y he cumplido mi palabra. Sí, el Señor ha hablado. Luego dice: nuevamente recibí un mensaje del Señor. Hijo de hombre, toma un trozo de madera y grábale estas palabras. Esto representa a Judá y a sus tribus aliadas. Luego toma otro y graba en él estas palabras. Esto representa a Efraín y las tribus del norte de Israel. Ahora toma ambos trozos en tu mano como si fueran una sola pieza de madera. Cuando la gente te pregunte qué significa lo que haces, diles: esto dice el Señor soberano, tomaré a Efraín y a las tribus del norte y las uniré a Judá. Las convertiré en una sola pieza de madera en mi mano. Luego coloca a la vista del pueblo los trozos de madera que has grabado para que todos puedan verlos. Dales este mensaje de parte del Señor soberano. Reuniré al pueblo de Israel de entre las naciones. Los regresaré a su propia tierra, de los lugares a donde fueron esparcidos. Los unificaré para que formen una sola nación sobre los montes de Israel. Un rey los gobernará a todos. Ya no estarán divididos en dos naciones o en dos reinos. Nunca más se contaminarán con ídolos, ni con imágenes repugnantes ni rebelión, porque los salvaré de recaer en el pecado y los limpiaré. Entonces serán verdaderamente mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David, dice, será su rey. Y tendrán un solo pastor. Obedecerán mis ordenanzas y se asegurarán de cumplir mis decretos. Vivirán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, la tierra donde vivieron sus antepasados. Tanto ellos como sus hijos y sus nietos vivirán allí para siempre, de generación en generación, y mi siervo David será su príncipe por siempre. Haré con ellos un pacto de paz, un pacto eterno. Les daré su tierra y aumentaré su población, y pondré mi templo en medio de ellos para siempre. Haré mi hogar entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi templo esté en medio de ellos para siempre, las naciones sabrán que yo soy el Señor, quien hace santo a Israel. ¿Es glorioso, hermano, esto? Ay, glorioso. Aquí hay tanto, hermano, que podríamos estar aquí toda la noche hablando, pero vamos a hablar de las cosas gloriosas que ahora debemos recibir. El hombre exterior se desgasta, el interior se renueva. ¿Qué le ocurrió a Israel? Se desgastaron a tal grado que su sequedad llegó a su alma, llegó a sus huesos, por ser testarudos, por ser idólatras, por dejarse llevar por sus deseos, en pocas palabras, por no tomar en serio a Dios. Esa fue su gran debilidad. Poco a poco se fueron degradando, poco a poco se fueron alejando de Dios, poco a poco se fueron conformando con la tibieza y comenzaron a llenar su vida con otras cosas. Y ese es el peligro constante a que el hombre siempre se ve enfrentado, el de que llenar la vida con otras cosas. ¿Y cómo yo me doy cuenta cuando estoy llenando mi vida con otras cosas? ¿Cómo me puedo dar cuenta? Me doy cuenta solamente, hermano, ¿sabes cómo? Me doy cuenta cuando realmente estoy en comunión con Dios y la luz de Él deja de brillar en mí. Pero si no tengo esa luz, ¿cómo me voy a dar cuenta? Si no tengo esa hambre. ¿Sabes tú por qué el Señor Jesucristo le decía a la gente: y tú cuando ores, entra en tu aposento y cierra la puerta? No era en la liturgia del templo, no era haciendo sacrificios, no era yendo a un retiro espiritual, no era yendo a un congreso ni nada de esas estupideces. Era estando solo. Era estando solo. Y cuando yo no tengo esa soledad, hay soledades que hacen muy mal. Hay soledades que son instigadas por el diablo. Pero hay otras soledades que son motivadas por el Espíritu Santo. Cuando yo veo los profetas como Isaías, como Elías, como Enoc y tantos otros, ¿saben ustedes que Enoc fue un profeta, no es cierto? Y uno tan grande, que los ángeles caídos le pidieron ayuda, hermano. Tenía ese tema para otro sermón. Todos estos profetas, algo los caracterizaba. A ellos les encantaba su soledad con Dios. Y esa soledad con Dios los llevaba a estar verdaderamente insertados en el cuerpo. ¿Y qué ocurrió con Israel? Comenzaron a descuidar su comunión.
Y comenzaron cada uno a hacer lo que querían. Entonces, ¿qué comenzó a pasar con el cuerpo? Se comenzó a secar, se comenzó a desmembrar. ¿Qué ocurrió con Salomón? ¿Cuándo parte la famosa división de la cual Dios dice que la va a restaurar en una sola vara? Ocurrió con Salomón. Perdón, bueno, con él comenzó la caída. Y vemos claramente, ¿no es cierto?, el profeta, ¿no es cierto?, que le dice que por amor a David no le va a ser quitado el reino a él, pero su hijo Roboam sí va a experimentar la división y se va a generar esa famosa fracción entre el norte y el sur, donde todas las tribus que cabezadas por Efraín, el primogénito, se van, ¿no es cierto?, hacia el norte y queda en el sur Judá, en Jerusalén. Y de ahí comienza una división. ¿Sabes cómo se debilitó la nación? Con la división. La división debilitó a la nación y cada vez iban decayendo. Cada vez se iban desvirtuando más la idolatría, el paganismo, la tibieza. Y vemos que al final, el último resquicio que queda en Jerusalén, ¿no es cierto?, donde Jeremías profetiza y trata de salvar a Judá, ¿no es cierto?, vemos que caen finalmente. ¿Por qué? Por eso. Porque no tomaron en serio a Dios, porque perdieron la intimidad con Dios, perdieron la comunión con Dios. Los profetas, los sacerdotes, y al final era todo un pandemonio, ¿me entienden? Y cuando Dios trataba de decir algo, aparecían otros diciendo otra cosa, y finalmente la decadencia ya es a tal grado que no le interesa a Israel conocer a Dios, no le interesa estar con Dios. Y eso los lleva justamente a esto, a un valle de huesos secos. Cuando Dios le habla a Ezequiel y lo lleva, ¿no es cierto?, al destierro, y allá le muestra la realidad, lo lleva al estado espiritual ya de toda la nación, norte y sur. Así están, le dice, como huesos secos. Y me gusta mucho la versión 60 cómo lo describe, porque dice que cuando Dios le plantea, ¿no es cierto?, la posibilidad, o le plantea la pregunta, ¿vivirán? Y él le dice, Señor, solamente tú lo sabes, y comienza el proceso, ¿no es cierto? La 60 dice, y cada hueso se comenzó a unir con su hueso. Eso habla, el cuerpo tiene cerca de 200 y tantos huesos, nuestro cuerpo humano. 211, 206, dependiendo. No todos tienen la misma cantidad de huesos, por si no lo sabían. Y eso que ni siquiera lo he estudiado, lo estudié cuando estaba en la básica. El tema es de que los huesos, cada hueso es con su hueso. No de tomar el frontal y unir con la rótula, porque esa cuestión no funciona. Cada hueso con su hueso, y el Espíritu hacía que se unieran. Entonces yo veo que aquí hay un proceso, un modo operandi para la restauración, para la visitación de Dios. ¿Por qué? Porque todos se quedan solamente, ¿no es cierto?, cuando se lee este pasaje hasta el verso, ¿no es cierto?, el 14, cuando termina de hablar de huesos y no se dan cuenta que es uno solo bloque, el tema de los huesos y el tema de la vara. Y finalmente el propósito de poner de pie a un pueblo es para que finalmente Dios termine viviendo entre ellos. Esa es la promesa, mi templo ahí, le dice. Y por eso Dios comparte a Ezequiel, está aquí, hermano. Dios le comparte a Ezequiel cosas que están fuera del plano humano, fuera del plano intelectual, fuera incluso del plano histórico. Le dice, mira, acá arriba así son las cosas. Este es mi templo, mídelo y no te olvides de las medidas, le dice. Porque va a llegar un día que probablemente tú no lo vas a vivir porque tu vida es muy corta en ese mundo, pero va a llegar un día en que todo va a unirse. Y ahora comenzamos a ver con detalle, las tribus aliadas de Judá, ¿cuál era? Ninguna, porque las otras 11 estaban arriba. Las tribus aliadas de Judá son gentiles. Gentiles. Entonces finalmente Dios le está planteando una unidad universal. Dios le está hablando algo que es tan grande que trasciende, hermano, los límites de una nación. Está hablando de algo que va a rodear al mundo. Porque desde ese momento hasta el día de hoy nunca Dios ha habitado en medio de su pueblo, nunca. Nunca Él ha llegado todavía a cumplir esa meta. Yo habitaré en medio de ellos, yo seré su Dios y mi templo estará en medio de ellos. Mi templo, no el que hemos construido nosotros aquí en la tierra. Mi templo, ese que tuviste, Ezequiel. Entonces el primer paso, ¿cuál es? Romper la división. Porque la división trae muerte, pero no una unión de carne, una unión espiritual. ¿Me entienden o no? ¿Y qué es lo que hace el diablo? ¿O qué trata de hacer para frenar? O una de las cosas que trata de hacer es mantenerlos divididos en sus islas. Pero el Espíritu Santo, cuando viene, comienza a unir cada hueso con su hueso. Sí, hermano, y eso es así.
sin el afán de querer juzgar a nadie, ¿no es cierto? Cuando alguien anda en el Espíritu y anda conectada, Andrea, así como con la mecha encendida. ¿Por qué? Porque ha buscado. ¿Por qué, Alejandro? Porque ha sufrido. ¿Por qué? Porque ha pasado valles de desiertos. ¿Por qué? Porque le ha pasado mal. Pero después viene una retribución de haberlo pasado mal, ¿o no? Y es la visitación. Porque Dios no nos deja caminar solo en el desierto. ¿Sabe por qué poca gente encuentra a Dios? Porque no lo quieren pasar mal. Porque quieren el camino fácil. Esa gente jamás va a encontrar a Dios, nunca. Pero aquel que quiere conocer a Dios va por el desierto. Y ahí comienza a llorar, ahí comienza a hacerse heridas. Ahí comienza a sentir los porqué. Ahí siente el fragor del sol del día, siente las aflicciones, siente las amenazas. El diablo se levanta y le hace la guerra a uno, lo amenaza, lo tienta, hace de todo para sacarlo del desierto. Por eso cuando nuestro rey fue al desierto, el diablo se levantó contra él. ¿Por qué? Porque él estaba dando pasos en una comunión. Él se estaba acercando, oh bendito Cordero. Y alguien podría decir, bueno, es que era el Hijo de Dios, ¿cómo se? Sí, él tenía que acercarse. Recordemos que él se alejó, él se humilló hasta lo sumo. Ahora tenía que escalar de vuelta. ¿Cómo lo podría haber hecho cualquier ser humano? Tenía que escalar de vuelta, venir de regreso. Y ese camino, el que nadie había estado dispuesto a recorrer, y él lo iba a recorrer desde allá abajo hasta acá arriba. Él estaba interesado en encontrar a Dios, ¿me entienden o no? Y el diablo salió a tentarlo, ¿por qué? Salió a interrumpirlo, ¿por qué? Porque esperó hasta el último día el diablo, cuando estaba más cansado, más atribulado, más desgastado, más fundido por toda la aflicción. Y ahí el diablo trató de separarlo. A muchos ahí el diablo ya lo ha separado de Dios, pero al hijo de Dios no lo pudo separar. ¿Por qué? Porque ese hijo no fue a pasar hambre al desierto, ese hijo fue a encontrar a su padre. Se nota tanto cuando yo estoy en ese camino. Se nota porque tu cara irradia lo que estás haciendo en la intimidad. Tu cara irradia si te han golpeado en una cruz. Tu cara irradia si has estado en el desierto clamando. Tu cara irradia si has tenido ganas de Dios o no. Y también cuando no te importa un cuesco. ¿Lo estoy explicando o no? ¿Por qué Dios le habla a Ezequiel? ¿Porque está en un resort? ¿Porque está todo fantástico? No. Le habla porque está en la adversidad. Y aún allí está luchando por mantener unido a los pocos que están afuera. Entonces Dios lo visita y lo trae. ¿Por qué llama a Ezequiel? ¿Por qué no llama a otro? Llama a Ezequiel, ¿por qué? Porque Ezequiel estaba en esa lucha con los huesos secos, hermano. Él estaba allá afuera en Babilonia, estaba deportado, sin país, sin patria, sin nada, un esclavo entre los esclavos. Y aún allí todavía le hablaba a los huesos. ¿Por qué Dios lo llama? ¿Por qué Dios le dice, van a vivir? Le dice, ¿van a vivir? Van a vivir, le dice. Dios llama a uno que está comprometido con la unión, con la resurrección. Uno que está comprometido, a uno que pareciera que está peleando una causa perdida, pero aún así está haciendo lo que tiene que hacer. Porque yo sé que Dios está con aquellos que pelean las causas perdidas. Por eso me paro aquí, hermana. Porque cualquiera que hubiese visto el ministerio de Ezequiel hubiese dicho, no, este ministerio no da para más. Este ministerio ya está a punto de apagarse. Pero Dios estaba con él. Y Dios lo tomó de las guedejas. Las guedejas eran la marca, eran las famosas trenzas que hasta el día de hoy se dejan los hebreos como símbolo de qué, de dedicación, como símbolo de qué, de que ellos son y sirven solamente al Señor. De ahí lo agarró Dios, lo agarró de su adoración, lo agarró de su devoción, de ahí lo agarró y lo tironeó de su entrega, de ahí lo agarró y lo levantó y lo puso arriba y le mostró cosas que acá abajo no se ven. Esa es la gloria de ser elevado, esa es la gloria de ir donde otros no quieren ir, esa es la gloria de predicar donde no quieren oír. Esa es la gloria de predicar a los muertos. Él igual estaba hablándole, probablemente allá afuera estaba lleno de muertos, pero el Señor igual lo vio, igual lo levantó y le dijo, lo que tú estás haciendo en ese lugar es lo que yo voy a hacer con la tierra entera cuando llegue el tiempo. Es la gloria de Dios. Es lo que voy a hacer con la tierra entera cuando llegue el momento. Y cuando uno comienza a entender, hermano, lo que significa de que Dios lo haga con la tierra entera, el poder que Dios va a tener que desatar para hacerlo con la tierra entera. Hueso con su hueso, le dijo. Sí,
Primero es una unión así. Y me gusta esta versión que dice, y los esqueletos estaban ya formados, dice. Pero los tendones y los músculos le dan forma y fuerza a la unión. Y eso dice Dios, yo voy a hacer que brote la fuerza. Yo voy a hacer que brote la fuerza. Oh, Rabbi Saquí Arasei. Porque el espíritu de unidad los une ahí, pero siguen en el suelo. Y así es como estamos en el suelo todavía. Oh, bendito Cordero. Pero cuando aparezcan los músculos, cuando aparezcan los tendones, cuando los cubra de piel, se van a poner de pie. Oh, Ramay Saquí Arasaya. Pero hoy estaban cubiertos ya de tendones, de músculos, de todo, de piel. Pero aún el espíritu no venía. Todavía no venía. Oh, Ramay Saquí Arasaya. Todavía no podían ponerse de pie. Y el espíritu le dice, manda al espíritu, dice la versión Z, dile que venga. Profetiza, dile espíritu, ven de los cuatro extremos de la tierra. Como si estuviera ya esperando ese llamado del Espíritu Santo, hermano. Como si él estuviera esperando ese momento glorioso en el que iba a ocurrir algo. ¿Saben que el Espíritu está esperando el llamado? Oh, no te lo dije yo, hermano. El Espíritu está esperando el llamado. Oh, gloria. El Espíritu está esperando el llamado, Nicole, para poner a su pueblo de pie. Pero no solamente va a ser a la iglesia, también va a ser a los judíos. Oh, Ramaya, aquí Arabasei, Jacoba, en la gloria de Dios el reino está manifestándose, hermano. Sí. ¿Sabes cuál es la dicha de algunos, Noemí? Que pueden oír con el corazón. ¿Sabes cuál es la desgracia de otros? Que solo oyen con el oído. Dichoso el que oye con el corazón, porque ese es el que despierta. Para ese es real el reino de los cielos. Ese realmente no está simplemente escuchando, sino que está yendo más allá. Dichoso el que oye con el corazón, porque se le nota que estaba queriendo encontrar algo perdido, hermano. Sí. Y el Señor le dice, profetiza. Profetízale a los muertos y profetízale al Espíritu. Y dile que vengan. Que venga de todas partes. Y lo glorioso, y aquí esto está muy grande, hermano, porque lo que se pone de pie no es un pueblo. Lo que se pone de pie no es una iglesia. Lo que se pone de pie es un ejército. Lo que se puso de pie fue un ejército. Oh, Ramakari Basai. ¿Y cómo el profeta supo que era un ejército? ¿Cómo tú sabes que un soldado es soldado? Él pudo haber visto una multitud solamente, ¿o no? Él pudo haber visto una multitud, se puso de pie, pero dijo no, eran ejército. Entonces hay algo que él vio que no está escrito, ¿no? Él vio un ejército, Ramacara vacía. ¿Qué vio? ¿Qué vio? ¿Qué traía ese espíritu de todas partes? Oh, Ramakari Basaya, no solo los puso de pie, no solo le infundió vida, algo le puso en las manos, se armaron, se prepararon para la guerra. Él vio que estaban con espada, él vio que estaban con lanza, él vio que estaban con escudo, él vio que estaban con bandera, él lo vio una multitud, él vio un ejército, un ejército. Él vio un ejército, hermano. Oh, Ramaya Kia, y un ejército es para una sola cosa, para ir a la guerra. Un ejército es para tomar la tierra prometida. Oh, Ramaya Kia Arabasoba, y yo habitaré en medio de ellos, dijo el Rey Eterno. Oh, qué glorioso, ven si escuchar con el Espíritu. Qué glorioso es escuchar. Oh, Ramaya Kia Arabasei, en la gloria de Dios, hermano. Qué glorioso, Noemí, escuchar
Oh, lo que están viendo, qué glorioso es recibir ese viento que viene de todas partes. Él está formando un ejército. ¿Quién puede ver eso hoy día? Él está formando un ejército porque el Espíritu está viniendo de todas partes y está enseñándole a ese pueblo a ponerse de pie y a alcanzar la victoria. Estaban armados, dijo Ezequiel. Toma 2 maderos, le dijo, y escribe en ellos. Tómalo y cuando te pregunten, di que son las tribus del norte y Judá. Oh, Ramay, aquí Arabasaya, Andrea, esta está en la gloria, está aquí, él está aquí ahora. El reino que fluye entre los que le aman. Y en tu mano serán uno solo, le dijo. Y acá hay un misterio tremendo, porque le dice, pondré a David como rey sobre ellos, sobre judíos y gentiles. Pondré a David como rey sobre ellos. Oh, Rikai Sama. Hay cosas que la carne ni en 1.000.000 de años va a entender, hermano, pero el Espíritu las entiende apenas las oye. Esa es la dicha de pagar el precio en el desierto. Esa es la dicha de clamar. Oh, en la gloria. Oh, Ramay, aquí Arabasaya, en la gloria de Dios. Los huesos que están sintiendo el movimiento del Espíritu se unen entre ellos, hablan entre ellos, se ministran entre ellos antes que se pongan de pie y están teniendo vida, están hablando entre ellos, se exhortan con palabras de verdad. En la gloria de Dios, en la gloria de Dios, el viento está soplando y el diablo no puede parar el viento que viene de los 4 extremos y está soplando y está uniendo a los verdaderos de esta noche. ¿Cuántos quieren estar ahí cuando venga el Espíritu de los 4 extremos? Oh, la gloria de Dios, hermano. Oh, el viento está viniendo de todas partes y está poniendo armas en las manos. Él está poniendo armas, y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Y cada golpe de la espada de Dios será con pandero, con arpa, con danza. Él está armando a ese pueblo. Él está armando a ese pueblo. Es la gloria, hermanos, sí, es la gloria. Es la gloria de Dios. Es el reino. Es el reino de Dios. Es el reino de Dios, hermano. Es el reino de Dios. Profetiza, hijo de hombre. Profetiza, hijo de hombre. A que estos huesos vivan. Porque quiero descender en medio de ellos. Profetiza. Quiero poner mi templo en medio de ellos. Oh, la gloria. Oh, la gloria. Oh, Ribacaria Saya. Oh, Ramay Sabá. Los sacaré, dijo él, de las tumbas del destierro. Volveremos a su presencia otra vez. Volveremos a su presencia. Ya no estaremos lejos. Volveremos donde Él está. En su presencia los profetas viven. En su presencia los muertos resucitan. En su presencia hay libertad, hay sanidad, hay liberación. Oh, en la gloria. En la gloria. En la gloria. En la gloria. En su presencia se celebra la victoria. En su presencia el viento sopla. Oh, Ramay, aquí Arabasei. Profetiza, hijo de hombre. Y a que vivan.
vivan. Oh, la gloria de nuestro Padre, porque Él comenzó esto y Él lo va a acabar. Él va a terminar la buena obra. Por eso retén lo que tienes, retén lo que Dios te ha dado, protege tu fe y métete en el reino. Profetiza, hijo de hombre, ya que estos huesos vivan, que estos huesos vivan. Oh, Ramaya aquí Arabasei. Oh, en la gloria de Dios, hermano. Oh, Daniela, corre hacia la presencia de Jehová. Corre hacia Jerusalén. Oh, aleluya. Oh, Makairi Basia Koba. Profetiza, hijo de hombre, ya que estos huesos vivan. Que vivan. Oh, Ramay Saquem. Oh, la gloria de Dios, hermano. Oh, Ribacari Basei. Oh, el reino de Jehová. 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 El reino de Jehová. El reino de Jehová. Oh, el reino de Jehová. Oh, el reino de Jehová, hermano. Y los que quieren ver ese viento fluir, el viento va a unir a su pueblo al final. El viento va a unir los corazones al final. Y Él va a poner de pie a su pueblo. Oh, aleluya. Oh, tome la mano de alguien por ahí al lado, hermano, y diga al Espíritu: une a los huesos. Une a los huesos, Espíritu Rama Isaquem. Hueso con hueso. Hueso con hueso. Hueso con hueso. Únelo, Rama Isacoba Riasaya. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Oh, gloria. Une a los huesos, Rey de gloria. Oh, Ramaya Coba, arriba Naya Sei. Oh, que los huesos vivan. Que los huesos vivan. Haz que vivan los huesos, Rey de gloria. Haz que vivan los huesos, Rey de gloria. Oh, Ramacara Basei. Oh, gloria. Oh, bendito Cordero. Oh, la gloria. Haz que vivan los huesos, Rey de gloria. Haz que vivan los huesos, Rey de gloria. Oh, Ramaya Coba Riasai. Que vivan los huesos, que vivan. Los huesos secos tienen que vivir. Tienen que unirse primero para que Él forme un cuerpo. Oh, Ramaya Coba Riasai. Oh, la gloria. Oh, te exaltamos, Rey de gloria. Ayúdanos a escuchar el viento venir. Que el Espíritu venga de los cuatro extremos de la tierra. Que venga, aleluya, de donde está esperando venir, aleluya. Espíritu Santo, ven de los cuatro extremos de la tierra y haz algo como lo que nunca se ha visto en la tierra. Conforme a tu palabra, que toda incredulidad se seque y la fe crezca en los corazones. Oh, Ramay Sabaya Kia. Oh, bendito Adonai. Glorifícate, Padre, y aviva tu obra. Aviva tu obra. En medio de estos tiempos, avívala.
Tuya es la gloria desde ahora y para siempre. Aquí estamos esperando el viento, Ribay, Zacaria, Saya, que venga de los cuatro extremos de la tierra y le dé vida, 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 vida a su pueblo. Y los que lo creen dicen: 1, 2 y 3. Oh, aleluya. Oh, busque otro hueso por ahí, hermano. Bendígalo. Clame por la unidad. Clame por la unidad. Oh, la gloria.